En los últimos días han llegado muchos correos, muchas preguntas sobre esta película que actualmente está en cartelera de cines, Magdalena. Padre, ¿qué hay que hacer con esta película? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Hay que verla? ¿No hay que verla? ¿Es anticristiana? ¿Qué puedo hacer? A continuación voy a dar mi opinión. Repito, es mi opinión. No necesariamente tienen que estar de acuerdo todos. Usted puede formarse su propio criterio. De hecho, Dios nos dio capacidad para discernir el bien del mal. Yo daré mi punto de vista, mi opinión sobre esta película. Y sobre todo, mi opinión va dirigida a aquellas personas que quieran ir a verla para que tengan en cuenta algunos aspectos que, según mi criterio, es importante. Hay aspectos positivos y aspectos negativos en esta película. Y yo creo que el cristiano no debe tener miedo a saber mirar, a saber juzgar ciertas cosas con criterio. Por ejemplo, si esta película la están viendo muchos y nosotros como cristianos no la vemos, es decir, no vamos a poder opinar con criterio sobre esta película. Por eso hay que verla, pero con criterio. Algunos aspectos positivos. Creo que un aspecto muy positivo de esta película es que rescata la figura de María Magdalena como apóstol, en el sentido de que deja todo y sigue al Señor. Es muy importante la figura de María Magdalena, es decir, que hasta Jesús la elige como la primera receptora del mensaje de resurrección, precisamente por su radical seguimiento, y eso se ve en la película, cómo María Magdalena lo deja todo y sigue a Jesús. Primer aspecto positivo. Otro aspecto muy positivo es que en la película se rescata la figura de María Magdalena en cuanto a que no es una prostituta. Y de hecho eso hay que decirlo claramente, María Magdalena no es una prostituta. Estaba intentando averiguar desde dónde se dio esta confusión. ¿Por qué se ha dicho siempre de que María Magdalena era una prostituta? Y estaba remontándome un poco en la historia y viene un poco desde el siglo VI. Ahí un papa, el Papa Gregorio Magno, ofició una homilía que muchos le criticaron, de hecho, de que no tiene tanto valor histórico. Y en esta homilía el Papa Gregorio Magno se refirió a María Magdalena y también le acuñó estos adjetivos de prostituta y de endemoniada. Entonces era tan importante la figura de este papa que precisamente después de esos comentarios, los próximos 1400 años casi siempre se le tachó a María Magdalena como prostituta. Pero hay que decir, es una interpretación equivocada de la Sagrada Escritura. En los evangelios nunca se menciona que María Magdalena era una prostituta, hay que dejarlo claro. Y de hecho la Iglesia tuvo que aclararlo tajantemente en el Concilio Vaticano II. Ahí aclaró muy bien de que María Magdalena no era ninguna prostituta. De hecho, hoy después el Papa Francisco tuvo otro detalle respecto a María Magdalena. En la Iglesia tenemos como una jerarquía de celebraciones. Están las solemnidades, las fiestas, las memorias obligatorias, las memorias libres y las ferias. Las solemnidades de carácter universal, las fiestas que son el segundo grado de importancia, luego están las memorias obligatorias, que como la palabra lo dice hay que celebrarlas, las memorias libres, depende del lugar donde se esté celebrando, depende del criterio del sacerdote, de la comunidad, son libres de tomarlas. Pero entonces el Papa Francisco tuvo este detalle. Se recordaba a María Magdalena en una memoria obligatoria. María Magdalena era una memoria obligatoria en la liturgia católica. Pues el Papa Francisco quiso elevarla de memoria obligatoria a fiesta. Ahora ya es una fiesta de María Magdalena. Entonces, la película, ese es el otro aspecto positivo, la película intenta rescatar este detalle. De hecho, no hay escenas, por ejemplo, de sexo en la película, o lo que se tergiversó mucho a partir del Código Da Vinci, de que había una relación entre Jesús y María Magdalena. Eso se rescata en la película, no hay nada de eso en la película. Y eso es algo muy bueno, porque se intenta limpiar
esa historia o esa mala fama de María Magdalena. Bien, pero hay algunos aspectos negativos dentro de la película, y se los digo, es mi opinión. Cada uno fórmese su criterio. Un aspecto negativo puede ser precisamente en esto que les decía al inicio, de que se intenta rescatar la figura o el protagonismo de María Magdalena. Puede haber de fondo una especie de feminismo camuflado. En cierto sentido hay como una crítica solapada en esta película, una crítica solapada a la iglesia, como que no le ha dado el protagonismo que se merece esta santa, María Magdalena. Y ahí en cierto sentido como que se acusa, se juzga a la iglesia de que ha fallado. Entonces, pero, ¿por qué menciono el feminismo? Porque en este intento de querer rescatar la figura de María Magdalena como que se exagera demasiado, tanto que a veces parece que la protagonista de todo es María Magdalena y no Cristo. Y en ese sentido hay que tener cuidado. De hecho, hasta se ve en algunas escenas de que los protagonistas no son ni el papá ni los hermanos, parece que no trabajan, parece que no hacen nada, sino que es María Magdalena. Entonces ahí yo lo llamaría así, hay como una especie de feminismo camuflado que quiere criticar a la iglesia que se ha equivocado, quiere criticar a la historia que se ha equivocado. Y puede que hayan habido malas interpretaciones, pero como ya lo aclaré anteriormente, esto se ha intentado corregir. Pues la película, cuando toca esto, como que exagera y enfatiza, y por eso me atrevo a decir, hay como una especie de feminismo camuflado. Segundo, puede haber algunos detalles o destellos de New Age en algunas conversaciones, en algunos términos que se utilizan, pero yo lo vería más del punto de vista positivo. Podemos rescatar varios aspectos de esta película. Hay que tener cuidado, eso sí, pero hay que verla pues con criterio. Creo yo que nos podemos quedar en este detalle. Se intenta limpiar la figura de María Magdalena. Al intentar hacerlo como que se exageran otros, pero creo que hay que darle el mérito de que se intenta limpiar la figura de María Magdalena. Yo en lo personal no la catalogaría como una película anticristiana, en el sentido de que, bueno, lo anticristiano es aquello que se opone o tergiversa la figura o la doctrina de Cristo. Ya he dicho algunos aspectos negativos y hay que tener cuidado, claro está, pero creo yo que sí podemos rescatar varios aspectos positivos como los que ya les he mencionado. Si usted la va a ver, véala con criterio, véala con inteligencia. Usted es capaz de discernir el bien y del mal. Tome lo bueno y deje lo malo. Y no se le olvide de sonreír, que es gratis. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.